comenzaremos esta primera clase práctica cardiorrespiratoria y la primera lámina corresponde a una lesión bastante frecuente, que es el infarto miocardio. Antes de comenzar, ustedes conocen el sistema de trabajo, ya conocen, también nos conocen a nosotros, y vamos a lo que se puede decir es que para evitar una serie de problemas suscitados con el semestre anterior, entonces inclusive hasta los supuestos reclamos, preguntas, todo está en los libros, todo está escrito y muchas veces uno en el propia práctica uno le da bastante información. Yo creo que el doctor Chacón debe haber expuesto ya todos los pormenores para poder desempeñar este ciclo sin ninguna novedad. Bien, entonces, a petición suya hemos adoptado este horario porque se cruzaba, creo, mucho con su curso de radiología. Entonces, para tratar de avanzar y tratar de cumplir, porque a las 6 de la tarde viene el otro grupo, entonces vamos a tratar de no extendernos mucho, pero tampoco dejar de dar la información que requiere. Cualquier problema que tengan con el microscopio, estamos atentos y gustosamente acudiremos para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Bien, ok, comenzaremos entonces con lo que es el infarto miocardio. Es una lesión bastante frecuente, es una lesión bastante frecuente y que se da, no tiene límite de edad, sea mismo a gente joven y a gente adulta. Por supuesto que más de los 50 años es mucho más frecuente, por supuesto aquellos pacientes que sufren también de hipertensión arterial, ¿no? Pero eso no quiere decir que en gente joven no tengan estas, o no padezcan de estas enfermedades, o de estos infartos que lo puedan dar. El infarto puede ser crónico, el infarto puede ser agudo, y eso es lo que vamos a ver. El infarto puede ser localizado, la mortalidad, ¿no? Depende de la extensión de la lesión. Si el vaso está más, se inicia o la obstrucción se encuentra a nivel del origen del vaso que va a irrigar la zona, entonces, o de la arteria que irriga la zona, entonces la lesión es mucho más amplia. Pero si la obstrucción está más alejada del origen arterial, entonces la lesión es más pequeña. Depende también de que si compromete toda ustedes pueden ver acá un fragmento de todo lo que es una parte del miocardio, una coloración rojiza, o parte rojiza, en relación a esta rojiza con relación a esta otra. Y ustedes pueden ver que a partir de todo el centro, la extensión de la lesión, y pueden ver también la extensión, el grosor de la lesión. Esto entonces puede ser, a veces, agarrar una parte nomás, o puede agarrar toda la pared. Entonces, cuando agarra toda la pared, a veces es lo que nosotros conocemos como infarto transmural. Entonces, agarra toda la pared y eso ya lo que va a sentir el paciente y el futuro del paciente, el pronóstico es malo. En cambio, aquellos pacientes que le pueden dar un infarto y solamente intramural nada más o focalizado, entonces puede agarrar una parte del tejido y esa parte del tejido de repente son los pacientes de que le da un infarto y de repente a los pocos días o semanas ya están como nuevos, tranquilos. Le puede dar otro infarto de repente de la misma magnitud y estos infartos no son malignos, o sea, no le va a ocasionar la muerte. Sin embargo, cuando estos infartos pueden comprometer toda la pared, entonces ahí sí ya hay un problema, porque es un infarto transmural, entonces la gravedad del infarto es mucho mayor, y más todavía si es extenso. A
que han visto que pacientes que con la justa dicen, ay, o sienten el dolor, sienten la opresión, ¿no?, cardíaca, y ahí queda. En cambio, estos otros pacientes que tienen solamente una partecita o que el infarto es focalizado, a veces se pueden quejar. Nosotros hemos tenido con un colega mismo que nos habíamos ido a jugar, a hacer deporte, y de repente al llegar ahí al campo comenzó a sentirse un pequeño dolor. No, me duele, no sé qué he comido, me estoy mal del estómago. De repente me duele y se quejaba con un dolor epigástrico, nada más, una epigastralgia, qué sé yo. Entonces comenzó ahí, por ahí nos faltó otro colega que tenía así, no, a ver, vamos a ver. Y lo fue a ver y comenzó a ver alteraciones en su ritmo cardíaco. Corrimos todo, lo llevaron a emergencia y estaba haciendo un infarto. A veces el dolor puede ser epigástrico, puede regarse al hombro o puede regarse todo lo que es la parte interna del brazo, en el miembro superior izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que presenta este paciente. Es un dolor, la intensidad del dolor depende de la magnitud de la lesión. Es un dolor precordial, es lo primero que se va a presentar, ¿no? Entonces, el infarto precoz es un dolor, pues infarto allá. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Con dolor precordial. Y depende de la magnitud, ¿cierto? Que puede ser un dolor intenso, que puede irradiarse hacia el hombro y todo lo que es el miembro inferior, sobre todo la parte interna del miembro inferior izquierdo. Eso es el infarto, ¿no? Y depende de la magnitud, como le digo, o de la lesión, de la extensión de la lesión, para ver si este infarto pueda o no pueda ser, hasta cierto punto, llamarle benigno, o en este caso, ¿no?, entre paréntesis, un infarto masivo, que es un infarto que nadie va a suscitar a eso. Esto también tiene sus consecuencias, porque es un infarto transmural. La primera célula que sale o que llega a la zona de la lesión son los polimorfos nucleares. Y estos polimorfos nucleares son los que vamos a tener en la zona. Entonces, pero ¿a qué hora llega? Porque el infarto se dice que en las primeras 12 horas no hay una manifestación, ¿no?, anatomopatológica, no lo hay. ¿Qué cosa es lo que puede uno ver? Solamente hay algunas alteraciones de la miofibrina o de las estrías cardíacas. Y eso se va a manifestar ¿cómo? Se va a manifestar con la microscopía electrónica, ¿no? Pero con el microscopio de luz, con este microscopio que ustedes tienen enfrente, con eso no es posible ver ningún tipo de alteraciones, ¿no?, desde el punto de vista anatomopatológico cuando es un infarto reciente. Entonces tiene que pasar 12 horas y después de pasar las 12 horas recién comienzan a manifestarse las alteraciones microscópicas a nivel de la lesión. ¿Y cuál es la primera manifestación que se presenta? La inflamación aguda, ¿no? Entonces ahí ha habido una isquemia. Esta isquemia produce una necrosis. Con esta necrosis puede irse extendiéndose y agregado a la cantidad de polimorfos nucleares que se acercan o que vamos a tener nosotros en esta zona agregado. Entonces vamos a tener, ¿sí? Entonces se comienza una zona de necrosis, porque esto es una isquemia, y la isquemia, ¿qué le provoca? La oclusión vascular. Esta oclusión vascular entonces produce una congestión, una isquemia, entonces falta de irrigación. Una falta de irrigación me produce, y esta falta de irrigación, ¿qué me va a conllevar? A la muerte celular, ¿no? Entonces esto me va a conllevar, pero como ya se ha producido una lesión vascular, de inmediato comienzan a aparecer los polimorfos nucleares o neutrófilos y comienzan a aparecer en la zona de la lesión. Y también en su afán también de tratar de solucionar el problema, se destruyen y esto van a segregar unos gránulos internos, ¿no?, que tienen esos y que son
destructivos para ellos mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a producirse, la zona isquémica, la zona hemorrágica, y ustedes pueden ver acá en estos infartos, ¿no?, que pueden ocasionar. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a ver en un infarto agudo? En un infarto agudo, ustedes saben inflamación aguda, infarto agudo, inflamación aguda. Ustedes no tienen por qué poner en el examen infarto agudo a linfocitos, macrófagos, ¿no? En un infarto agudo, ¿qué cosa es lo que debe primar? Son los polimorfos nucleares. ¿No es la necrosis? Necrosis, polimorfos nucleares, zona de hemorragia, ¿no? Eso es lo que debe primar en toda esta lesión. Miren ustedes acá, gran cantidad, todos estos puntitos que ustedes ven acá, todos esos puntitos moraditos, estos son los neutrófilos o segmentados. Estos se conservan todavía las fibras miocárdicas por acá, pero en esta zona hemorrágica, eso se comienza a hialinizar. O sea, que estas fibras musculares comienzan a perder las estrías, y al perderse las estrías se comienzan a formar una zona muscular lisa y hialinizada, con ausencia de esas estrías. Entonces esto ya comienza un proceso degenerativo y necrótico. Esto es lo que acontece en los primeros días. Miren acá, entonces a mayor aumento, aquí ustedes pueden ver también todo, pueden ver acá toda la cantidad de neutrófilos o segmentados o polimorfos nucleares que se encuentran, y estas son las fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares que en esta zona ya comienzan a perder las estrías. Esto a veces, por supuesto, en los primeros momentos, a veces lo único que tiene que echar mano es el cardiólogo, es al electrocardiograma, ¿no?, para poder diagnosticarlo, y a la clínica también, ¿no? La clínica dice mucho, electrocardiograma también, y algunos exámenes, porque ni siquiera los exámenes de laboratorio, cuando recién se inicia un infarto, no van a salir elevados todos. También tienen que pasar horas para que estos niveles, pero sí es importante es cuánto está, por ejemplo, el nivel de DHL, por decirlo. Entonces, tenían 50 en un inicio, y a las 2 horas o a las 4 horas ya subió a 100 o 150, y a las 6 horas ya está en 200. Entonces eso nos va a indicar el grado de necrosis que pueda ocurrir, el grado de la lesión. Eso es importante. De repente llega a las 24 horas y comienza a las 48 horas, de repente a comenzar una meseta, y después comienza a disminuir. Quiere decir también que eso se está reponiendo. Entonces, estas zonas celulares es la que se están comenzando a regenerar, ¿no? Eso es importante, eso analizan mucho los análisis laboratorios. Después de las 12 horas, ahí sí al microscopio ya podemos ver esto, ¿no? Y entonces esto es lo que nosotros vamos a ver en un infarto agudo. ¿Sí? Este es el infarto crónico. Entonces, el infarto crónico, el infarto agudo o el infarto antiguo, ¿no?, ese ya es otra cosa. Entonces, si la lesión que se ha producido, o sea, la oclusión o la zona de necrosis, la zona isquémica, ha sido solamente intramural, ha sido pequeña, entonces el paciente tiene toda la posibilidad de poder sanar, poder hacer su vida nuevamente. Entonces, esa zona que nosotros habíamos visto de necrosis, habíamos visto con inflamación aguda, habíamos visto con degeneración de las fibras musculares. Entonces, ¿y por qué? Y esto todo lo ocasiona la presencia de polimorfos nucleares. Entonces, esto pasa un día, 2 días, 3 días, y ya comienza a aparecer a las 48 horas, nomás comienza a aparecer los monocitos. Comienzan a aparecer los monocitos. Y luego, al 5.º día, ya comienzan a aparecer macrófagos y comienzan a aparecer fibroblastos. Entonces, estos fibroblastos comienzan a aparecer al 5.º día.
Pero hay un día en la cual es muy trágico para el paciente, porque esta necrosis, si es que abarca toda la pared, entonces ese tejido necrótico puede producir una perforación de la pared, ¿no?, miocárdica, producir la muerte o producir una peritonitis. Pero si no es así, si es intramural, entonces comienza a ver los fibroblastos, comienza a ver fibrosis y comienzan ahí mismo a aparecer las yemas vasculares, o sea, la neovascularización. Y entonces esta zona necrótica, esta zona donde se ha producido la lesión, comienza entonces a fibrosarse, a regenerarse los tejidos, pero la fibra muscular ya no se va a regenerar. Las fibras musculares que murieron ya están muertas, punto, se acabó. Esas fibras que se han hialinizado ya quedan hialinizadas, sin actividad. Entonces, pero toda esa zona queda cubierta con un tejido fibroso. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Entonces, comienza al quinto día, curiosamente, ya comienza a disminuir los polimorfos nucleares y comienza a incrementarse los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Y comienza a aparecer también los fibroblastos y la vascularización. Entonces, es lo que nosotros de repente, al sexto, séptimo, décimo día, conocemos como el tejido de regeneración, el tejido regenerativo, que comienza a aparecer. Y entonces, este paciente ya se está sintiendo mejor. ¿Bien? Es una zona blanca, vamos a ver acá. Entonces, esta es una, miren ustedes acá el tejido miocárdico y ven la zona que está ahí media blanquecina. Así va a quedar. Y ahora esa zona, a veces, esto es un tejido, miren ustedes acá. Entonces, acá ya no hay, aquí ya no hay esa zona de hemorragia, no hay esa zona de necrosis, no hay. Es un tejido fibroso, un tejido, si quieren llamarlo de otra manera, a veces nosotros conocemos como un tejido cicatricial, un tejido dializado, un área fibrosa, ¿no?, un tejido fibroso, donde hay muy escasos. Aquí, por ejemplo, ¿puede haber polimorfos nucleares? No hay, porque esta es una enfermedad crónica. Entonces acá no hay polimorfos nucleares, simplemente hay un componente de tejido fibroso con presencia de estas fibras musculares que están aquí, pero que están todas ellas atróficas y hialinizadas, ¿no? Eso es lo que hay acá. Y esto no cumple ninguna función, no cumple nada. Entonces, esto ya queda de forma un tejido muerto y así va a quedar, ¿no? Pero esta zona no va a ser la culpable de la muerte del paciente. Este paciente con antecedentes de un infarto crónico o antecedentes de un infarto antiguo puede presentar otro infarto y puede presentar otro infarto. Pero lo cierto es de que cada vez que presente un nuevo infarto, la gravedad de repente o los riesgos, ¿no?, es mayor. Entonces, eso sí es cierto, y entonces esto es lo que va a suceder. Y eso es lo que van a ver ustedes. Y traten, si ustedes ven fibras cardíacas y si ustedes ven toda esta zona, todas estas áreas fibrosas, blanquecinas, ¿no?, algunas de ellas vascularizadas con restos de fibras cardíacas hialinizadas, entonces eso es lo que es un infarto antiguo. Ven ustedes, entonces, ahí lo que vamos a ver, algunos que otros linfocitos por acá son células, acá algunos que otros macrófagos. Estos son pigmentos de hemosiderina y estos son pigmentos de hemosiderina que nos están recordando que esto ha habido ahí antiguamente una hemorragia. Son pigmentos de hemosiderina, ¿no?, que son signos de hemorragia antigua. Son zonas de necrosis. Miren, la momificación celular que ustedes ven, zona de estas zonas de ya regenerativa, con fibrosis y todas estas cosas que vamos a ver. Bien. Entonces, esto es en relación a lo que es infarto antiguo y su contraparte, ¿no?, de lo que es un infarto agudo. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta zona ya, acá están zonas ya más conservadas, preservadas,
todas estas zonas musculares preservadas, que comienzan y acá está la zona afectada, donde ha ocurrido esta lesión. Bien, la endocarditis, que son las cosas bacterianas o endocarditis infecciosa. Dentro, ¿no? Una infección que se da en la parte interna de la cavidad cardíaca y que afecta mucho a las válvulas, ¿no? Entonces, esto es una infección que se da a nivel cardíaco y que va a afectar a las válvulas, ¿no? A las válvulas. Y se va a formar a partir en estas válvulas algunas formaciones vegetales, ¿no? Son formaciones vegetales que se van a producir a ese nivel y entonces eso trae consigo de que el paciente de repente podría presentar de repente fiebre, de repente malestar general y una fiebre, porque esto se transmite por vías, de repente puede ser bacterianas, entonces esto va por vía hematógena afectando a toda esta zona, entonces ahí comienza la fiebre sin causa aparente muchas veces. Pero de repente también el paciente podría manifestar algunas sintomatologías o al ocultarse puede encontrar en el hospital médico, clínico, un soplo cardíaco o una alteración a nivel de los ruidos cardíacos. Entonces se le hacen ya ahora, pues ahí estamos tan avanzados, se le hacen un ecocardiogramas u otro tipo de estudio y ya podemos nosotros identificar. Y esto que tiene que hacer, se tiene que ir a la sala de operaciones, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ven ustedes acá? Todas estas alteraciones de la válvula y que va a comprometer a toda esta parte. Ustedes van a encontrar en su lámina, mire, traten de esta imagen, encontrarla en la imagen también, de ubicar ahí una imagen, así como esta, la pueden ubicar en su lámina. Y es muy sencillo. Entonces, miren ustedes acá, y yo me voy a orientar. Si yo comienzo la parte baja y hacia su izquierda, esta zona, que hay esta zona, ¿no? Hacia abajo y en la parte media hacia la izquierda, ¿qué cosas son estas bolitas? Es tejido adiposo. Entonces, si eso es tejido adiposo, quiere decir que estoy fuera. Entonces el epicardio para acá, ¿no es cierto? Entonces, este es tejido adiposo, epicardio. Y entonces, y yo veo esta acá, una franja acá, y veo esta zona y acá esta zona muscular. ¿Qué cosa es decir? ¿Qué zona será esta? El mío cardio acá, ¿no es cierto? Y veo acá esta zonita y veo acá hacia arriba. De repente esto podría corresponder a parte de qué? ¿Cómo se llama? Si esto es la zona ventricular, ¿esto qué zona sería? Auricular. Entonces arriba. ¿Y esto qué sería? Sería parte de la válvula. De la válvula. ¿No? Esto sería entonces. Y esto lo vamos a ver así, como una zona larga, ¿no? Un fragmento largo así. Eso lo van a ver. En esta zona mismo ustedes pueden ver arriba algunas elevaciones, como montículos. Son las vegetaciones que está creciendo a nivel de esa válvula. Esas válvulas comienzan a crecer, ¿no? Unas vegetaciones como especie de un honguito, como unos coliflor, así comienzan a aparecer, a crecer y comienzan a crecer. Lo curioso de esto es de que toda esta zona, ustedes miren estos puntitos. Entonces miren ustedes toda esta cantidad de estos puntitos negritos que hay, todo esto, y acá también son componentes inflamatorios agudos, o neutrófilos, polimorfos nucleares, ¿no? O segmentados, como quieran llamar, ¿no? Entonces estos son los neutrófilos, gran cantidad. Y acá esta válvula
su componente original es un tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo. Y cuando me voy acercando por acá, acá recién puedo verlo, pero ya no en toda su extensión, ya no como un tejido conjuntivo que me debe abarcar todo el grosor, ¿no? Si no, acá veo un tejido conjuntivo y acá se pierde, componente inflamatorio abajo, componente inflamatorio arriba. Eso es tejido. Entonces, ¿y qué va a pasar con este tejido conjuntivo? Comienza a necrosarse. Entonces comienza a degenerarse. Entonces toda esta válvula comienza a presentarse como un tejido necrótico, con un severo infiltrado inflamatorio agudo. Eso es lo que se ve allí. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Miren acá. Esta es la continuación, por si acaso, ¿eh? Miren acá. Entonces, esto vemos acá. Y esto de aquí, la foto que sigue es continuación de esto, ¿no? Y esto. Y acá todo sigue la continuación. Entonces, todo esto va parte de lo que fue tejido conectivo, tejido conjuntivo, parte de lo que fue, pero esto está ya alinizado, ya está necrosado. Toda esta zona de necrosis con componente inflamatorio agudo. Esta zona de acá, necrosis fibrinoide. Esa zona de arriba a la izquierda, necrosis fibrinoide. Y esta zona también. Todo componente inflamatorio agudo, con área hemorrágica, necrosis. Y los polimorfos nucleares también están destruidos, porque esos gránulos lisosomiales que tienen esos componentes no tan solo van a destruir lo bueno y lo malo, sino todo destruye. Y entonces, eso se comienza a fragmentar y se ve como detritus celulares, unos granitos como una salinilla, y ustedes van a ver unos puntitos muy chiquitos, negruzcos, son detritus celulares. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que es una afectación, ¿no?, interna del corazón, que afecta principalmente la válvula, en la cual vamos a encontrar, ¿no?, un severo infiltrado inflamatorio agudo o con zona de hemorragia y de necrosis fibrinoides y también detritus celular. Eso es lo que nosotros estamos encontrando. Muy bien. Más de cerca, ustedes pueden ver acá. Entonces acá, entonces eso, la detritus celulares, detritus celulares parece como un tejido medio rosado, hialino, ¿no?, necrótico, acelular, miren toda esta zona. Entonces todas estas zonas son de necrosis que se va a dar. Miren ustedes acá, todo esto componente necrótico y la gran cantidad de polimorfos nucleares. Y algunos estos granitos pequeñitos que ustedes ven acá, estos granitos pequeñitos, no vienen a ser sino los neutrófilos fragmentados, por eso se le llama detritus celulares. Entonces, eso es lo que ustedes van a tratar de identificar y de ver en toda esta lámina. Es muy fácil, muy bonita lo que van a ver aquí. Muy bien. ¿Sí? Otra lámina bonita, otra lámina que ustedes también van a ver, ¿no? Miren acá, a veces una zona como si fuese, no sé si se acuerdan, antes no hacen macroscopía, pero la macroscopía a veces en un apéndice, por ejemplo, ¿no?, un apéndice que un paciente que llegue al hospital de emergencia con una apendicitis aguda, depende del grado también de lesión que tenga o del grado de necrosis de repente, porque ustedes saben que la apendicitis comienza en la parte interna, en la mucosa del apéndice, y luego pasa el tiempo y comienza eso a desarrollarse y comienza cada hora que pasa, la inflamación va avanzando. Entonces la mucosa, la parte interna, llega a la parte externa, a la serosa, y ahí se produce unas capas amarillentas, que no es la necrosis, sino esto es la necrosis fibrinoide, que es lo que vimos nosotros ahí. Y se ve como fibrina blanca dentro de la pared. Se adelgaza tanto la muscular que la perfora. Entonces acá pasa este tejido, igualito ustedes ven este tejido así,
medio cremoso o medio amarillento, es lo que está con fibrina. ¿No? Esa es una necrosis fibrinosa. Y eso se da por una lesión que se ha producido. De repente, una neumonía bacteriana. Una neumonía bacteriana. Ahí tenemos un derrame pleural. Ese contenido, aquí está el pericardio. Esa bacteria, ese componente inflamatorio, ¿no? Va a infectar y va a producir una lesión a nivel pericárdico. Si esta lesión pericárdica se va a afectar todo el pericardio, entonces ustedes saben que la cavidad pericárdica es virtual. La cantidad de líquido que tiene sirve solamente para deslizar nada más y dar movimiento y suavidad al corazón. Pero esto también puede producirse una pericarditis, una inflamación. Entonces, y esto es lo que puede producir periféricamente, no endocarditis. Entonces, ¿qué fácil también para ustedes? Bueno, si me llega esta lámina y yo veo, también yo tengo que identificar y la voy a identificar. ¿Es endocarditis o es una pericarditis? ¿Cómo puedo identificar? A ver, ¿cómo? Listo, se acabó. Entonces, es fácil. Entonces yo lo puedo identificar y puedo ver ahí. Entonces aquí tengo una capa muscular. ¿Y acá qué cosa es esto? Tejido graso. Tejido pericárdico. El tejido adiposo que recubre el corazón. Entonces, si yo veo esto, muy bien. Entonces, si esto de acá es pericardio, este es, ¿qué cosa es? Miocardio. Y esta franjita que usted ve acá, ¿qué cosa será? El endocardio. Entonces usted ya tiene identificado todas las partes. Entonces, yo tengo que ver y recorrer esta zona. Y si en esa zona yo veo, entonces, este componente, miren ustedes acá, todo ese tejido adiposo que le habíamos dejado por acá, y sigue más hacia afuera, y llegamos hasta la parte periférica, la parte cubierta, y comenzamos a ver también zonas de necrosis, vascularización, muchos vasitos, vascularización y componente inflamatorio agudo, un infiltrado inflamatorio agudo. Y si esto yo lo veo en la parte periférica del corazón, bueno, no hay duda, pericarditis de frente, ya no hay duda, ya yo no lo pienso, no tengo por qué dudar que esto sea una pericarditis. ¿Por qué? Porque este componente inflamatorio está muy afuera, ¿no? del miocardio, entonces, o del endocardio, ¿no? Esto está acá. A veces en las zonas del tejido adiposo se comienza a adelgazar y comienza a tener ya mayor contacto con la pared muscular. Bueno, también es una pericarditis. ¿Por qué? Porque está en la zona superficial de la capa muscular. Entonces, y esto es lo que nosotros vemos acá, ¿no? La zona del tejido adiposo pericárdico vascularizado con área de necrosis y severo infiltrado inflamatorio agudo. Aquí ustedes ven, miren, esto ya lo hemos visto, necrosis fibrinosa, ¿no? Eso ya lo hemos visto, tipo de necrosis. Muy vascularizado, miren ustedes acá. Miren la cantidad de vasos sanguíneos. Todos estos huequitos que ustedes ven acá corresponden a vasos sanguíneos y todo el componente, todos los lunarcitos que ven, es componente inflamatorio agudo. Entonces, todos esos. Entonces, ustedes aquí ya no tienen pierna. Este es el tejido adiposo que recubre a la pared muscular cardíaca. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. No, qué bonito acá, miren. Está la necrosis, la zona vascularizada, un tejido adiposo, muy vascularizado, y el componente inflamatorio, ¿no? Todos estos puntitos, componente inflamatorio. Muy bonita. Igual, más aquí ya de cerca, para detallar la parte periférica de necrosis, con el componente inflamatorio y la zona interna vascularizada.
más adentro, el resto de tejido adiposo. A veces podemos encontrar necrosis grasa también, eso es posible, así que no hay problema. Miren ustedes acá esta válvula, ¿no? Esta válvula es otro componente que se puede dar también con una degeneración mixoide, se le llama. Acá a veces no encuentro componentes, no encuentro ni crónico ni agudo, sino encuentro una degeneración, como si fuese a veces un envejecimiento, ¿no? Una hialinización de todo lo que es el tejido de la válvula, de la cardíaca. Entonces, esta degeneración mixoide se pierde también la característica del componente principal que es el tejido. Miren, ¿se acuerdan la endocarditis en la cual le dije que el componente de toda la válvula es el tejido fibroso, ¿no es cierto? El tejido conjuntivo. Miren acá cómo se ve, qué bonito el tejido conjuntivo. Y se acuerdan también que dentro del tejido conjuntivo estaba lleno de inflamación aguda, solamente habíamos restos y una coloración mucho más rojita, o sea, se están diagnosticando. Pero ¿qué pasa acá? Miren, el componente inflamatorio casi no hay. ¿Y qué pasa con esta zona? Este tejido que acá ven que es componente de la válvula, comienza a formarse como un tejido amorfo, un tejido blanquecino, como si fuese ahí como unos copos, ¿no? Que comienzan a aparecer en esta zona. Entonces, igual, esta es también una foto en la cual ustedes pueden ubicarla dentro de sus láminas y también igual que acá les digo, endocardio, aquí está el miocardio, esta es la zona grasa que estamos afuera, los pericardios, esa es la zona también auricular, ¿no es cierto? Entonces se puede ubicar uno bien. Esto corresponde a las válvulas cardíacas y esta zona blanquecina, como moteado blanquecino, es un tejido hialinizado, es un tejido, miren cómo se ve, tejido mixoide, ¿no? Una degeneración mixoide. A veces acá no tan solo se ve en el corazón estos cambios de tejido, sino también en otros órganos. Y estos cambios celulares a veces son unos tejidos como unas celulitas que de ser en forma alargada, fuso celular, a veces se ven en formas estrelladas, ¿no? O estelares, se ven esos núcleos estelares y estas zonas blanquecinas, que es lo que corresponde a todo este material mixoide. Eso es lo que aparece, es una degeneración tisular o degeneración de todo lo que es esa válvula, ¿no? Entonces también esto deja de funcionar en su totalidad y esto es lo que puede producir y provocar una serie de alteraciones cardíacas. Miren ustedes toda esta zona y acá los núcleos, ustedes no lo van a ver estos núcleos con un fibroblasto normal, sino a veces lo van a ver unos núcleos con unos citoplasmas, digamos un poco ovoteos, pero los núcleos son medios estelares, ¿no? O sea, a veces dentro de los núcleos pueden surgir algunas elongaciones pequeñas y eso es lo que me da a mí esa identificación de esta valvulopatía que nosotros vamos teniendo. Pueden haber muy escasos componentes inflamatorios, pero lo que llama la atención toda esta degeneración que se ve en este. Algunas células que vamos a verlas no son las normales que vemos acá y estas, miren cómo se pone como la chita, se van degenerando, algunas ya hialinizándose, como si fuese acá una zona, miren acá todo ya blanquecino y hialinizado completamente, y todas estas son las fibras del tejido conectivo que están en un proceso degenerativo, un proceso mixoide, que es lo que vamos a encontrar. Células ovoideas con algunas pequeñas denticiones o
prolongaciones que se van a ver en ellos, ¿no? ¿Preguntas? Bien, por último vamos a ver entonces la amiloidosis. A veces la amiloidosis es otra patología que puede manifestarse en forma primaria o puede también manifestarse como forma secundaria. En forma primaria, bueno, es una alteración que se va a producir y que va a darse más que todo, porque todo este componente amiloide, ¿no? Depende también, ahora ya está, a veces puede ser esto cuando es primaria, o una alteración enzimática o degenerativa que se va a dar a nivel del hígado, y ahí es donde se va a producir todo este tejido amiloide. Cuando es secundaria se dice que está asociada más a componentes inflamatorios crónicos. Por ejemplo, una artritis reumatoide me puede dar una amiloide. Por ejemplo, una tuberculosis. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. También la amiloidosis puede ser focal nada más, pero también puede ser sistémica. Y cuando hay una amiloidosis sistémica, entonces esta amiloidosis sistémica, el pronóstico es malo. Es malo una amiloidosis sistémica, porque una amiloidosis sistémica la puede encontrar en el corazón, como la puede encontrar en la laringe, en la tiroides, en cualquier parte del organismo. Vamos a encontrar estos componentes amiloides, este tipo de lesión. Entonces, acá vemos, miren ustedes, a veces usted sabe el amiloide es un material amorfo, proteináceo, extracelular, y que de acuerdo a su localización, si es extracelular, entonces va a estar a nivel estromal. Y esto puede crecer, esto puede desarrollarse y puede dar como si fuese simple, como si fuese algo tumoral. No hay que olvidar también, esta amiloide también está relacionada con la senectud, con la vejez, ¿no? También está relacionada. A veces en pacientes, ustedes saben, ya lo hemos visto, los cambios degenerativos que hay en la vejez, y uno de esos cambios es la amiloidosis. Esta amiloidosis, si se da de esta manera y si se da a nivel cardíaco, es muy grave. ¿Por qué? Porque si se localiza a nivel de los sistemas de conducción, que me va a provocar una alteración cardíaca y que nadie la va a poder curar, ¿no? Entonces, por eso esto de amiloidosis es un poco compleja el tratamiento, y como le digo, a veces esto es muy fácil de diagnosticar. Cuando el médico piensa que es una amiloidosis sistémica, basta una pequeña biopsia, porque a veces se hace una biopsia piel, o a veces una biopsia en la mucosa bucal, que es o labial, que es lo más simple. Nos envía un paciente con antecedentes o con probable amiloidosis. Lo sacamos nosotros, de repente puede ser que sea o puede ser que no sea. Se le hace una coloración rojo de Congo y verificamos. A veces llega, lo verificamos y se comienza a ver, bueno, el tratamiento. Ya el médico sabrá cómo catalogar este tipo de lesiones. Y ustedes pueden ver ahí, todas estas manchitas blanquecinas es el material proteináceo que nosotros tenemos, ¿no? Estas manchitas que ustedes ven, entonces es un material proteináceo. Un material amorfo no tiene forma, ¿no? Un material acidófilo o eosinofílico, es un color medio rosado, que ustedes lo van a ver, ¿no? Y extracelular, ese es el amiloide. Entonces, material proteináceo, amorfo, eosinofílico y extracelular. Esto es lo que comienza a ver, y acá esto es la gravedad de esto depende también. Esto puede ser entonces primario o secundario, y puede comprometer cualquier
cualquier órgano, el hígado, el riñón, el páncreas, cualquier órgano puede tener eso, ¿no? Puede ser focalizado o generalizado. Entonces, y esto es lo que ustedes van, miren ustedes acá. No tiene forma, es acelular, ¿no? Es acelular, o sea, no tiene un componente celular de este material. Miren, es muy bonito acá, entonces es un material amorfo, ¿no? Proteináceo, acidófilo o eosinofílico. Acidófilo quiere decir medio rojizo, eosinofílico igual, ¿no? Acelular y extracelular. No está dentro de la célula, sino está fuera, está fuera. Entonces, eso es lo que... Nosotros tenemos esto, a veces no nos confiamos de lo que vemos, ¿no? Sino tenemos que pedir un estudio de histoquímica, y el estudio de histoquímica lo tenemos que identificar con un rojo de Congo, con una coloración histoquímica, y con eso ya lo llevamos al microscopio de luz polarizada y lo vemos y lo identificamos, ¿no? Eso es entonces el amiloide. ¿Bien? Miren acá. También, entonces repito, material amorfo, no tiene forma, acelular, no tiene células, ¿no? Proteináceo, pues un material proteináceo, extracelular y ácido. Todo eso. Y ustedes ven que esto está extendiéndose y comienza a rodear a estas fibras musculares. Entonces, y estas fibras musculares comienzan a ser atrofiadas. Esto ya está rodeado, ya no cumple una función. ¿Qué pasa con esto? Se isquemia, se atrofia, se muere. Y eso es lo que está pasando, porque en todo esto de acá había fibras musculares. Sin embargo, ahora solamente vemos algunos fragmentitos de fibras musculares. El resto ha sido reemplazada por este material proteináceo. ¿Bien? Ese es el amiloide. ¿Pregunta? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a realizar hoy.